Penguin Random House Audio presenta Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Narrado por Martín de Renzo. Prólogo. Leí por primera vez a Horacio Quiroga en la escuela primaria. Tendría 8 o 9 años. En la década del 80 todavía sus cuentos de la selva eran de lectura obligada. Este libro tenía el doble atractivo de haber sido escrito por un hombre que vivió en el monte y llevar en su título mi propio nombre. Cada vez que la maestra lo mencionaba, mis compañeros me miraban y sofocaban risitas. A mí, que era una lectora apasionada, lejos de incomodarme, me llenaba de un raro y tonto orgullo, como si ese libro estuviera dedicado a mí. Sin embargo, enseguida descubriría que había mucho más en ese título. Cuando empecé a leerlo, tuve una sensación nueva en mi vida de joven lectora. Una mezcla de horror y fascinación y ganas de reírme de puro nervio mientras leía. Las medias de los flamencos es un relato que me quedó grabado para siempre en la memoria. Lo colorido de ese baile organizado por las víboras, los trajes ingeniosos y hermosos con que se vestían los animales, y el infortunio de los flamencos sonsos que querían que las víboras se enamorasen de ellos y así terminaron. Mordidos por ellas, envenenados, pero no de amor. Nunca antes había leído algo así. En estos cuentos no había bosques nevados, ni ardillas, ni gnomos, ni osos, ni princesas. El paisaje donde vivían los personajes de Quiroga, los humanos y los animales, era muy parecido al paisaje donde vivía yo, y esos animales, flamencos, lechuzas, víboras, ranas que no necesitaban transformarse en príncipes, eran bichos con los que yo podía toparme en cualquier visita a la casa de mi abuelo que vivía en el campo. Y es que Quiroga, el tipo que había escrito esos cuentos, había vivido en un sitio parecido a mi Entre Ríos. Misiones y Entre Ríos forman parte del mismo territorio llamado Mesopotamia. A esa edad las distancias son confusas. Si yo recorría con el dedo en el mapa esa lengua de tierra entre aguas, Quiroga y yo éramos casi vecinos. Porque, por más que en la solapa del libro dijera que el autor se había muerto hacía como 1000 años, para mí estaba vivito y coleando al igual que sus historias. Aunque Cuentos de la Selva fue uno de mis libros favoritos durante la infancia, no volví a leer otro Quiroga hasta que empecé la facultad y mi siguiente libro fue precisamente este. Estaba cursando el primer año de la carrera de Comunicación Social cuando me topé con Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y aquella fascinación infantil que había sentido por sus relatos regresó de pronto más voluptuosa y oscura. Seguramente Quiroga fue el mejor exponente de su famoso decálogo del perfecto cuentista. En esta serie podemos identificar sus propias máximas, la economía de recursos estilísticos, la adjetivación sobria. Los personajes, pocos en general, puestos en función de la trama, el influjo de sus maestros Poe y Dostoyevsky. Pero no es el interés por lo formal lo que me acerca al universo Quiroga, sino todo lo que allí respira, palpita, bufa, acecha. El modo en que lo quiroguiano se me puede aparecer en cualquier parte, en cualquier situación. Por ejemplo, hace poco más de un mes estuve en Houston. Fui al Museo de Ciencias a ver la exhibición de la muerte por causas naturales, una muestra curiosa y divertida donde de lo que se trataba era de descubrir cómo la naturaleza es capaz de matarte. Podían verse alimañas vivas y, por supuesto, letales, un tipo de araña que se esconde en la arena, por lo que la vitrina parecía vacía. Simplemente un poco de arena en una caja de vidrio. Víboras de distintos tipos enroscadas en sí mismas, sapos ponzoñosos. En la última, un pedazo de tronco cortado al medio y a lo largo, un interior rugoso de madera oscura. Pegué mi cara al vidrio porque no alcanzaba a ver dónde se escondía el diminuto asesino y cuando logré enfocar di un salto atrás. Lo primero que se me vino a la mente fue el almohadón de pluma. El insecto que se ocultaba en la madera era una especie de vinchuca, un poco más grande que las de aquí. Esa tarde en el museo sentí el mismo impacto, ese largo escalofrío que experimento cada vez que leo el relato de Quiroga. No importa cuántas veces lo haya leído, siempre me ocurre algo a nivel físico cuando llego al final. Creo que lo mismo me pasa con todos sus cuentos. No puedo separar lo intelectual de lo puramente físico. Tal vez porque el mismo Quiroga no pudo nunca escindirse. El escritor, el intelectual que tuvo un lugar preponderante en los círculos literarios rioplatenses de principios del siglo XX, el que de muy jovencito fundó con otros escritores de su generación el consistorio del Gai Saber, una suerte de laboratorio literario donde se juntaban a experimentar la poesía en verso libre y la escritura automática, adelantándose incluso
Sample complete. Ready to continue?